Todavía me tiembla la mano cuando me acuerdo de ese pueblo. No sé si lo que vi fue real o si me estoy volviendo loco, pero juro por lo más sagrado que nunca en mi vida había sentido tanto miedo como esa noche. Y mira que yo me dedicaba a cosas que no cualquiera aguanta. Me mandaron con un grupo de 6 a un rancho perdido en la sierra. El jefe dijo que los del pueblo debían pagar piso porque andaban escondiendo cosas y ya no querían alinearse. A nosotros nos tocaba ir a dar un aviso, que si nos soltaban feria o mínimo apoyo, se les iba a poner feo. La carretera era de terracería, de esas que parecen interminables. Había niebla y un silencio raro. Ni los grillos se escuchaban. Todos íbamos serios, sin música ni cotorreo, porque algo no cuadraba desde que salimos. El jefe que nos dio la orden no quiso dar muchos detalles. Solo dijo, es un pueblo chico, pero muy raro. No pregunten de más y hagan lo que se les dice. Cuando llegamos, lo primero que noté fue que no había perros. En esos pueblos siempre ladran, aunque sean las camionetas desconocidas. Pero ahí nada, ni un animal. Tampoco niños jugando en la calle, ni viejitos chismeando en la plaza. Todo estaba en silencio, como si supieran que íbamos a llegar y se escondieron. La camioneta se estacionó frente a la iglesia, que era el único edificio iluminado. No era luz eléctrica, sino velas que se veían parpadeando desde adentro. Y ahí empezó la incomodidad. ¿Por qué? ¿Qué iglesia deja tantas velas encendidas a esas horas? El comandante que iba al frente dijo que primero íbamos a hablar con el representante del pueblo, un tipo que supuestamente controlaba a todos. Caminamos hasta la iglesia, pero cuando empujamos la puerta, no había un padre ni nada parecido. Dentro estaban unas 20 personas vestidas de negro, hincadas en el suelo, murmurando cosas en un idioma que yo no reconocía. Lo que más me sacó de onda fue que no había ni una cruz, ni santos, ni vírgenes, solo un altar al fondo, con un símbolo pintado en rojo que parecía un círculo con varias líneas cruzadas. Y encima del altar, en lugar de una imagen religiosa, había un cráneo de un animal enorme, como de toro, con cuernos largos y retorcidos. Uno de mis compañeros soltó la risa nerviosa y dijo, pinche gente loca, seguro son brujos, pero nadie más se atrevió a burlarse. Un hombre alto se levantó del grupo y se acercó. No sé si era el representante o qué, pero sus ojos se veían hundidos, como si no hubiera dormido en meses. Nos dijo que el pueblo no necesitaba pagar nada porque ya tenían protección, así, sin más. El comandante se encabronó y le respondió que la única protección que había era la del cartel y que si no cooperaban, iban a terminar en bolsas negras. El tipo no se inmutó ni se alteró, solo sonrió y dijo, ustedes no entienden, no son bienvenidos aquí. En ese momento yo lo sentí raro, como si no habláramos con un simple campesino, sino con alguien que estaba seguro de que tenía algo detrás. Nos regresamos a la camioneta, pero en el camino varios del grupo empezaron a decir que mejor nos largáramos, que el pueblo no se veía normal. El comandante no quiso escuchar, dijo que la orden era clara, mínimo llevarse a un representante como ejemplo y dejarlo tirado en la brecha para que los demás entendieran. Así que planeamos regresar de noche, levantar a alguien y desaparecerlo. Pero esa decisión fue la que nos condenó. Esa misma noche cuando volvimos, el pueblo ya no estaba igual. Había humo saliendo de varias casas, como si estuvieran quemando incienso o quién sabe qué. El aire se sentía espeso, pesado, y de la iglesia se escuchaban cánticos más fuertes, con tambores y campanas. Decidimos entrar por las casas primero, pero no había nadie. En cada puerta abierta había velas encendidas y símbolos pintados con sangre en las paredes. Símbolos raros, con estrellas, círculos y animales. Algunos de mis compañeros empezaron a bromear que seguro la gente estaba haciendo sus limpias. Yo no podía ni hablar. Cada cuarto olía como a carne quemada, como cuando alguien hace carnitas, pero más ácido, más penetrante. Encontramos un corral vacío, pero en el centro había una especie de pozo pequeño, cubierto con tablas. Uno de los muchachos los quitó para ver qué había dentro, y casi vomita. Estaba lleno de huesos, algunos claramente humanos. El comandante dijo que ya nos habíamos tardado demasiado y que fuéramos directo a la iglesia. Ahí fue cuando la cosa salió de control. Al entrar, vimos que los que estaban hincados ya no eran 20, sino más de 50 personas, todos vestidos igual, con túnicas negras, murmurando en voz baja. En medio del altar, en lugar del cráneo del toro, había un hombre amarrado, desnudo, lleno de cordes en el cuerpo. Estaba vivo porque se movía y lloraba, aunque lo tenían amordazado. El supuesto representante estaba al frente, con un cuchillo largo en la mano, como si fuera a degollar el tipo. Nosotros nos apuntamos de inmediato, armas arriba, gritando que soltara al hombre, pero ellos no se movieron, ni siquiera se espantaron al vernos con nuestras armas. Ni un solo grito, ni un solo paso atrás. Todos seguían murmurando, cada vez más fuerte.
El comandante perdió la paciencia y disparó al aire. El estruendo rebotó en las paredes, pero ni así se inmutaron. Al contrario, los cánticos se volvieron gritos, como si hubieran estado esperando esa señal. El hombre del cuchillo levantó la vista y nos dijo algo que todavía me retumba en la cabeza. Hoy no son ustedes los que vienen a cobrar. Hoy ustedes van a pagar. En ese instante se apagaron todas las velas, dejando la iglesia completamente a oscuras. Y lo que pasó en la oscuridad todavía me cuesta contarlo. Cuando se apagaron todas las velas, la oscuridad me envolvió tan rápido que me mareé. Era una oscuridad total, como si ni siquiera la luna existiera afuera. En el silencio, apenas roto por el eco de nuestros propios pasos, escuché un sonido que me caló hasta los huesos. Decenas de voces al unísono, gritando algo que no lograba entender, como si estuvieran invocando algo más. Yo disparé al frente, sin pensarlo, pero no vi nada. Ni siquiera el fogonazo iluminó rostros, solo sombras, muchas sombras, moviéndose alrededor. El aire se volvió espeso, con olor a sangre fresca y humo, como si estuviéramos dentro de un matadero. De repente, alguien de mi grupo empezó a gritar: «¡Me agarraron! ¡Me están llevando!». Su voz se cortó de golpe. Disparos sonaron en varias direcciones, cada uno lo loco, hasta que escuché un golpe seco, como si hubieran estrellado un costal pesado contra el suelo. Luego, silencio. Yo traté de retroceder hacia la puerta, pero sentí un empujón que casi me tira. Metí la lámpara que cargaba y en ese destello vi algo que me congeló. El tipo que tenían amarrado en el altar ya no estaba ahí, solo las cuerdas sueltas chorreando sangre, y frente al altar, el representante, con el cuchillo en alto, pero su rostro ya no parecía humano. No sé cómo describirlo. Su piel estaba estirada, como seca, y los ojos brillaban como los de un animal en la noche. Uno de los nuestros gritó que corriéramos, y en la confusión logré abrir las puertas a patadas. Afuera no estaba mejor. El pueblo entero parecía estar vivo, pero no por la gente. Las casas ardían con flamas verdes y violetas, y entre las sombras se movían figuras altas, deformes, como animales parados en dos patas. Algunos nos observaban desde los techos, otras caminaban lento en medio de la calle, como esperando a que diéramos un paso en falso. Empezamos a dispararles. Yo juraría que más de una bala les pegó directo, porque escuchaba el impacto. Pero esas cosas ni se tambaleaban, solo nos miraban, con los ojos brillando. De repente, uno de mis compañeros cayó de rodillas, como si algo lo hubiera jalado desde los tobillos. Lo arrastraron hacia la oscuridad de un callejón y lo último que escuchamos fue su grito ahogado, como si le hubieran metido la cabeza en agua. Nadie se movió a ayudarlo, porque en ese momento ya todos sabíamos que no había salida. Corrimos en bola hacia la camioneta, disparando sin mirar. Cuando por fin alcanzamos a subirnos, el motor no quiso arrancar. El comandante intentaba una y otra vez mientras yo veía por la ventana esas figuras acercándose. Algunas parecían mujeres, otras hombres, pero todos con la cara desfigurada, como máscaras rotas, y detrás de ellos la multitud de túnicas negras que habíamos visto en la iglesia, avanzando lento, cantando esa letanía en su idioma extraño. El motor rugió de pronto y arrancamos a toda velocidad, pero la carretera no estaba como antes. Parecía más larga, más torcida, con curvas que no recordaba. A los lados del camino seguían apareciendo esas figuras, corriendo a la misma velocidad que la camioneta, como si jugaran con nosotros. Uno de mis compañeros, el que iba atrás con la ventana abierta, empezó a dispararles, y juro que vi cuando una de esas cosas salió desde el monte y lo agarró. No fue un hombre, no fue un animal, era una figura negra, grande, con la boca llena de dientes que brillaban como cuchillas. Lo jaló hacia afuera con una fuerza brutal, como si no pesara nada. Su grito se apagó en segundos y la sangre salpicó por dentro de la camioneta. Seguimos avanzando, pero uno a uno fueron cayendo. Algo brincaba sobre el techo. Otro compañero desapareció cuando bajó para intentar disparar mejor. Al final, solo quedamos el comandante y yo. Él seguía manejando a lo loco, pero de repente volteó hacia mí y lo vi distinto. Su cara estaba pálida, los ojos hundidos. Empezó a murmurar lo mismo que la gente del pueblo, palabra por palabra, como si ya no fuera él, como si estuviera poseído. Me apuntó con su pistola y yo, sin pensarlo, le disparé primero. El ruido me dejó sordo por unos segundos, y cuando abrí los ojos, el volante estaba vacío, lleno de sangre. Tuve que agarrarlo antes de que la camioneta se estrellara. Conduje como pude, con lágrimas en los ojos y el corazón reventándome en el pecho. No sé cómo ni en qué momento, pero la carretera volvió a verse normal. Las sombras ya no estaban. El cielo empezaba a aclarar y a lo lejos se veían los cerros como siempre. Llegué hasta un poblado más grande. Estacioné la camioneta y me quedé ahí, temblando. Cuando los refuerzos vinieron a buscarnos, no encontraron nada. Ni cuerpos, ni rastros de balacera, ni huellas. Solo la camioneta manchada de sangre. Me preguntaron qué es lo que había pasado, pero no quise decir la verdad. Solo dije que nos emboscaron y que corrí para salvarme. Desde entonces no volví a pisar esa sierra.
A veces sueño con esos cánticos, con las caras brillando en la oscuridad. Sé que lo que vi no fue humano, y lo peor es que siento que me dejaron ir a propósito, como si hubiera sido parte del ritual. Nunca supe si lo que quería ese pueblo era servirle a una entidad, o ellos mismos ya no eran personas. Solo sé que la frase del representante era cierta. Esa noche nosotros no íbamos a cobrar. Esa noche nosotros fuimos la ofrenda. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende el video y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Todavía me acuerdo del primer disparo que rebotó contra las piedras y no hizo eco como debería. Hizo un murmullo, como si alguien hubiera contestado desde adentro del cerro. Eso fue lo primero que me puso nervioso, aunque traté de hacerme el valiente frente a los demás. Iba en ese convoy porque nos habían mandado a limpiar la plaza. Así lo decían los jefes. Era un grupo chico, pero bien armado. Camionetas, cuernos de chivo, hasta unas cuantas granadas. Supuestamente había gente de otro grupo escondida en la sierra. Gente que no quería pagar piso ni alinearse. Nos dijeron que eran como unos 20 hombres, pero que estaban mal armados. En cuanto subiéramos y metiéramos presión, saldrían corriendo. Esa era la idea. La cosa es que el cerro tenía fama. Ya desde abajo en el pueblo, la gente nos miraba raro, con esos ojos de que no sabes si son de miedo o de compasión. Nadie nos quiso dar agua ni vendernos gasolina. Era como si supieran lo que iba a pasar por allá arriba. Y yo, la neta, me dejé llevar por la adrenalina. Me dije, seguro son puras tonterías de los rancheros. El que tiene el rifle, manda. Salimos como a las 5 de la tarde, con el sol todavía pegando fuerte. Pero al ir subiendo por la brecha, la luz se fue apagando rápido. No eran ni las 7 y ya parecía que la tarde se nos caía encima, como si el cerro se tragara el sol. Eso me incomodó, pero no lo dije. En la primera curva grande, uno de los de adelante empezó a disparar al aire, nomás como para espantar. Iba en la segunda camioneta, y cuando tronaban esos tiros, no escuché el eco normal de la sierra, ese rebote seco entre los cerros. Escuché como voces, como si varias personas susurraran al mismo tiempo. Era como un murmullo ronco que se metió entre el ruido del motor. Me quedé callado, porque pensé que me estaba volviendo loco. El camino era pedregoso, lleno de polvo, y entre más subíamos, más silencio había. Ni grillos, ni pájaros, ni perros en las rancherías que pasamos. Nada, solo el sonido de las llantas contra la grava y los rifles golpeando contra el asiento. Cuando llegamos al primer punto alto, nos bajamos a revisar. Había una casita abandonada, de esas de madera vieja y techo de lámina. Todo parecía normal hasta que uno de mis compañeros, el más joven, señaló la pared. Tenía marcas de uñas, como si alguien hubiera rascado desesperado, pero no desde afuera, sino desde dentro. Se veían los surcos largos, torcidos, hasta con pedazos de madera arrancada. Yo sentí un escalofrío, pero todos se rieron diciendo que seguramente era algún animal. Seguimos avanzando a pie porque la brecha ya no dejaba subir las camionetas. Cada uno llevaba su rifle en mano, y el monte se empezaba a cerrar. El aire era pesado, con un olor como a tierra mojada, pero también algo más, como a fierro oxidado, como a sangre vieja. Ahí fue cuando pasó lo segundo raro. Uno de los nuestros disparó contra una sombra que creyó ver entre los árboles. El tiro retumbó, pero el eco regresó con claridad. Una voz, no de hombre, no de mujer, sino algo intermedio. Dijo algo que no entendimos bien, pero a todos nos heló la sangre. Era como si el cerro nos estuviera hablando. Yo trataba de calmarme pensando que era el viento, que la cabeza me estaba jugando malas bromas, pero la mirada de los demás me confirmó que todos habíamos escuchado lo mismo. Nadie lo quiso admitir en voz alta, porque eso era darle fuerza. Seguimos caminando, cada vez más tensos. En un punto vimos huellas en el suelo, pero no eran normales. No eran de botas ni de guaraches, eran como de pies descalzos, grandes, con los dedos bien marcados, pero demasiado largos. Lo peor es que iban en varias direcciones, como si esa cosa o lo que fuera nos estuviera rodeando. Uno de los jefes ordenó seguirlas, y ahí comenzó lo más pesado. Las huellas nos llevaron a un claro donde había piedras grandes acomodadas en círculo, como una clase de altar. Encima había restos de animales, pero no estaban comidos por coyotes ni nada así. Estaban abiertos con cuidado, acomodados, con las vísceras regadas como si fuera un ritual. El más curtido del grupo se persignó. Eso me dio más miedo por lo que estaba viendo, porque si él, que había visto de todo en la vida, hacía eso, era porque sí estábamos frente a algo que no se explicaba. El sol ya casi no alumbraba, y las sombras se hacían largas entre los árboles. Alguien dijo que mejor regresáramos a las camionetas, pero los jefes insistieron en que teníamos que cerrar el trabajo, que seguro los contras usaban esas cosas para espantarnos y que había que darles cuello. Pero en ese momento pasó algo que nunca se me va a olvidar. Entre el monte se escuchó una risa bajita, como de varios niños. No era clara, pero tampoco era eco.
Todos levantamos las armas y apuntamos, y cuando disparamos, el monte se quedó en silencio. El humo de las balas se mezclaba con el aire húmedo. Y otra vez escuchamos la respuesta del cerro. No fue un eco, fue una voz, pero no logramos entender qué es lo que decía. Nos miramos entre todos, sin decir nada. El miedo ya estaba marcado en los ojos de cada uno. Yo empecé a sentir un temblor en las manos que ni con el rifle pude ocultar. Seguimos avanzando con el miedo encima, porque ya era imposible regresar de inmediato. El camino parecía cerrarse, como si los árboles se juntaran más y más, hasta que al fondo vimos luces. Pensamos que era una ranchería o que alguien nos esperaba, pero cuando llegamos nos dimos cuenta de que eran veladoras, puestas en fila frente a otra construcción abandonada. Eran demasiadas y todas estaban encendidas. La casa olía a cera y sangre, y adentro en las paredes había cruces dibujadas con algo oscuro que no parecía pintura. Yo no quería entrar, pero los jefes lo ordenaron. Dentro había un silencio tan espeso que podía sentirlo en los oídos, y entonces desde el fondo de la casa otra vez lo escuchamos, los susurros. Pero esta vez no eran ecos ni risas, eran voces claras, todas al mismo tiempo, diciendo cosas extrañas. Yo sentí que el piso me jalaba, el aire me faltaba. No sé de dónde saqué valor, pero no solté el rifle ni salí corriendo. Lo último que recuerdo de esa primera parte antes de que todo se fuera al carajo fue ver una ventana en la silueta. No era de un hombre normal, era alta, corvada, con brazos demasiado largos y la cabeza ladeada, como si nos mirara de reojo. Y detrás de esa silueta se movían otras más. Y justo ahí, cuando todos vimos esa silueta en la ventana, nadie dijo nada, pero el aire se puso tan pesado que hasta costaba respirar. Yo sentí el corazón golpeándome en el cuello, y lo peor es que no era solo una figura. Detrás de la primera se movían varias más, como sombras largas que se retorcían, como si el cuerpo no les alcanzara para la forma que tenían. Uno de los jefes gritó que disparáramos. Todos jalamos el gatillo contra la ventana, y el vidrio se hizo trizas. La madera crujió, pero ahí no había nada, o mejor dicho, no había cuerpos, solo más sombras, como si la luz de las veladoras las alimentara en lugar de borrarlas. El eco no fue de balas, sino de voces. Esta vez eran más claras. ¿Por qué vienen? ¿Qué buscan? Yo sentí que me orinaba del miedo. Nadie contestó, obviamente, pero el más joven empezó a llorar, y el joven le dio un madrazo para callarlo. El silencio regresó, pero con los rifles humeando todavía. Los susurros siguieron dentro de la casa, rodeándonos. De pronto, la puerta de fondo se azotó sola, y se escucharon pasos arrastrados que venían directo hacia nosotros. Nadie se movió, yo no podía ni respirar, y entonces lo vimos. Algo salió de la oscuridad, pero no caminaba, se deslizaba. Era una figura alta, encorvada, con los brazos que casi tocaban el suelo. La cara no se le veía bien porque parecía cubierta con una especie de piel vieja, como cuero reseco pegado al hueso. El jefe disparó primero, directo al pecho. El sonido del cuerpo reventó en los tímpanos, pero la cosa no se cayó. Nomás frenó, inclinó la cabeza como un perro curioso, y después soltó un alarido que hizo vibrar los vidrios rotos. Fue como si gritara con varias voces al mismo tiempo. Salimos corriendo de la casa sin orden, como podíamos. Afuera, las veladoras seguían encendidas, pero ahora estaban en diferentes lugares, como si se hubieran multiplicado. Yo juro que cuando pasé entre ellas, sentí manos frías queriéndome agarrar de los tobillos. Corrimos cerro abajo, pero el camino ya no era el mismo, te lo juro. Donde había brecha, ahora era monte cerrado. Donde recordábamos una curva, había piedras, como si el cerro se moviera para que no encontráramos la salida. En medio de esa confusión, uno de nosotros desapareció. Iba delante de mí y de pronto ya no estaba. No hubo gritos, no hubo disparos, nada. Nomás se lo tragó la oscuridad. Seguimos corriendo y lo que me heló la sangre fue escuchar su voz, clarita, detrás de nosotros. ¡Por aquí! Nos volteamos y lo vimos parar entre los árboles, pero no era él. Su cuerpo estaba torcido, demasiado largo, y los ojos le brillaban como brasas encendidas. Y ahí sí ya nadie pensó en valentía. Disparamos todos y las balas iluminaron pedazos de monte, pero esa cosa se movía demasiado rápido, como si se partiera en varios y nos rodeara. Cada disparo se regresaba con eco de voces, como si se estuviera burlando. Logramos llegar a un claro donde había piedras en círculo, el mismo altar de antes, pero ahora estaba fresco, con sangre todavía goteando. Encima había algo que parecía un cuerpo humano, abierto, pero no era reciente. Olía como a podredumbre, a carne rancia. Allí en ese altar, los susurros se volvieron gritos. Voces de hombres, de mujeres, de niños, todas mezcladas. Decían cosas que no quiero repetir, decían cosas que ni siquiera quiero recordar. La luz de la luna apenas entraba, y en ese momento vimos entre los árboles decenas de esas siluetas, todas encorvadas, todas con los brazos largos, todas mirándonos fijo. Se movían lento,
como si estuvieran esperando a que nos rindiéramos. Uno de los nuestros sacó una granada y gritó que se iban a morir, que no fuera como perros. La lanzó al círculo de piedras y el estallido iluminó todo. Yo juré que vería pedazos de monte volando, pero lo que pasó fue peor. No explotó como debería. El ruido fue como un trueno lejano, y en lugar de destrozar, se apagaron todas las luces de la luna y nos quedamos en la oscuridad total. Ahí fue cuando escuché los gritos de mis compañeros, uno por uno. No eran gritos de hombres armados, eran chillidos desesperados, como niños atrapados en el fuego. Yo corrí, no sé hacia dónde, solo corrí sin rumbo. Sentía ramas pegándome en la cara, raíces jalándome de las botas, las voces siguiéndome, unas al oído, otras dentro de mi cabeza. No sé cuánto tiempo estuve corriendo, sentí que nunca iba a amanecer, hasta que de pronto tropecé y caí en un arroyo seco. El golpe me sacó el aire y cuando abrí los ojos, estaba solo. Ya no se escuchaban los susurros, solo el viento. Me quedé ahí tirado hasta que salió el sol. El monte se veía diferente, tranquilo, como cualquier sierra. Caminé horas hasta que encontré una vereda y llegué al pueblo. Iba lleno de tierra, con los pantalones rotos, las botas manchadas de sangre que no era mía. La gente del pueblo me vio llegar, pero nadie me ayudó. Nomás se presionaban al verme, como si supieran que no iba a durar mucho. Pude comunicarme con mis compañeros y pasaron por mí. Ahí me preguntaron por los demás y yo no supe qué contestar. Nunca volvieron, ni uno. Lo raro es que cuando intentaron subir a buscarlos, según me contaron después, ya no había ni brecha, ni la casa de lámina, ni el altar de piedras. Nada. El cerro estaba intacto. Desde entonces no he podido dormir bien. Cada que cierro los ojos, escucho ese eco, los susurros que se sienten dentro del cráneo. A veces cuando manejo de noche por carreteras vacías, me parece ver esas mismas siluetas encorvadas en la orilla, mirándome, esperando. Y lo que más me mata el miedo es que no sé si realmente salí de ese cerro, o si algo allá arriba sigue dando vueltas, corriendo sin salida, con esas voces persiguiéndome para siempre. No sé si alguien me crea, pero yo sé lo que viví. Ese cerro no pertenecía a este mundo, nunca fue de hombres. Los que mandaron a subirnos allá arriba nunca se enteraron de lo que en verdad había en esos montes, porque no eran contrarios, no eran enemigos, no era gente. Eran los dueños de la sierra, los que están desde antes de que hubiera caminos. Y a veces pienso que lo único que hicieron con nosotros fue recordarnos que la tierra no se olvida de lo que le quitan y que siempre reclama, como si me hubieran dejado solo vivir para contar la historia. Todavía me despierto a veces con el olor a copal mezclado con sangre, como si estuviera ahí otra vez, en medio de esa hacienda perdida entre los cañaverales. No sé ni por qué acepté ir, tal vez por la paga, tal vez por el miedo a decir que no. Lo único que sé es que esa noche entendí que hay cosas que ni los balazos ni la muerte más violenta pueden dar tanto miedo como lo que se siente cuando uno ya no está rodeado de hombres, sino de algo más. Nos dijeron que habría una fiesta, una reunión grande, puro invitado especial. Yo pensé que era lo mismo de siempre, música a todo volumen, mujeres, estupefacientes, alcohol, armas en las mesas como si fueran adornos. Pero apenas entramos al portón de la hacienda, noté que no era cualquier fiestecilla. Había antorchas clavadas en el camino. La casa estaba decorada con mantas rojas que parecían empapadas de algo más que pintura, y en la entrada colgaban cabezas de res con veladoras a los lados. No me pareció raro al principio, uno se acostumbra a ese tipo de cosas, pero ahora que lo pienso y todo tenía un orden, como si fuera parte de un ritual. La hacienda era vieja, casas de muros gruesos y techos altos. Se decía que había pertenecido a un hacendado español en tiempos de la Revolución, y que después se usó para fusilar gente. En las paredes se veían manchas oscuras que no eran humedad. Los patrones decían que era tradición juntarse ahí una vez al año para festejar y agradecer. Eso de agradecer fue lo que me sacó de onda, porque nadie agradece en este negocio más que seguir vivo. Al principio traté de no darle importancia. Había mesas con botellas carísimas, música de banda mezclada con tambores que no reconocí, y un montón de invitados trajeados, con relojes de oro y cadenas pesadas. Pero no bailaban ni se reían como en otras fiestas. Se miraban entre ellos en silencio, como si estuvieran esperando a alguien. Lo raro es que muchos tenían máscaras, no de fiesta, sino de madera, talladas con formas de animales, jaguares, venados, perros. Y cuando me acerqué a uno de esos tipos para preguntar si quería un trago, solo me miró y detrás de la máscara juraría que no había ojos, sino puro vacío. Me empecé a sentir incómodo. Busqué a los de mi grupo, a los que me habían llevado, pero estaban igual que yo, tensos, con la mano cerca del arma. Nadie decía nada, pero todos sabíamos que aquello no era normal. De repente, apagaron la música y todo quedó en silencio. Se escuchaba solo el viento chocando contra los ventanales rotos. Entonces, bajó la luz. Entraron unas mujeres vestidas de rojo, como novias pero con velos negros cubriéndoles el rostro.
Cada una llevaba una charola con copas llenas de vino, aunque el olor no era vino, era hierro, como cuando huele sangre fresca. Nos dieron a todos una copa, algunos bebieron sin pensarlo. Yo apenas la acerqué a la boca y el sabor me revolvió el estómago. No era vino. Luego los patrones empezaron a hablar. No gritaban, no brindaban como siempre. Hablaban como en un idioma raro, cultural, como si rezaran por al revés. Y la gente con máscaras empezó a moverse en círculo, despacio, mientras las mujeres vestidas de rojo dejaban las charolas y se arrodillaban frente a un altar. Ese altar estaba en medio del salón, cubierto con un mantel rojo que goteaba. Había fotos, billetes, armas y algo que me sacó de onda, pedazos de huesos humanos, acomodados como si fueran reliquias. Ahí entendí que esa fiesta no era para celebrar negocios, era para otra cosa. Yo quería salirme, pero las puertas se cerraron. No fue un portazo común, fue como si alguien desde adentro las hubiera sellado. Traté de mantenerme sereno, pero sentía que algo me miraba desde todos lados, aunque el salón estaba lleno de gente. Y lo peor fue cuando los patrones voltearon hacia nosotros, los nuevos invitados. Uno de ellos me señaló, y un par de enmascarados del grupo me sacaron. No apuntaron con sus armas, solo me tocaron del hombro y me arrastraron, como si ya supieran que yo no iba a resistirme. Me llevaron frente al altar y ahí me pusieron de rodillas. En ese momento todos empezaron a aplaudir, pero no era un aplauso alegre, era seco, lento, como si marcaran un ritmo. Yo miraba el suelo, tratando de no levantar la cabeza, porque sentía que si veía de frente lo que estaba frente a mí, iba a salir vivo. Alguien empezó a hablarme al oído, muy bajito, pero no era español, ni tampoco inglés. Lo raro es que sí lo entendía. Me decía que yo no era invitado, que era ofrenda, que mi sangre iba a sellar el pacto, que así lo habían hecho siempre, que eso era lo que mantenía vivo a los patrones. No sé cuánto tiempo pasó, pero empecé a escuchar voces encima de voces, como si las paredes hablaran, como si debajo de nosotros hubiera más gente gritando, llorando, pidiendo ayuda. El piso retumbaba con esos lamentos. Yo cerré los ojos y recé, lo poco que me acordaba, pero cada palabra se me atoraba en la garganta. Cuando abrí los ojos, vi que en el altar alguien había puesto un espejo enorme, de esos viejos con marco dorado, pero lo que se reflejaba no era el salón ni la gente, era otro lugar, una especie de cuarto oscuro, lleno de humo, donde se alcanzaba a ver sombras moviéndose como animales. Cada vez que uno de los patrones alzaba la mano, esas sombras se agitaban como si se burlaran. Yo no sé qué fue lo que vi exactamente, pero juraría que ahí dentro había algo que me reconoció. Sentí una mirada fija, como si desde ese espejo alguien me estuviera probando, esperando que me quebrara. Hasta ese momento me quedó clarito que la fiesta roja no era una reunión, era una ceremonia, y que yo, junto a otros como yo, no estábamos invitados, sino que estábamos marcados. No podía moverme, sentía las rodillas clavadas en el piso, como si me las hubieran soldado ahí. Los aplausos seguían, lentos, con ese ritmo extraño que parecía invocar algo. Y el espejo, ese maldito espejo, no reflejaba ya sombras, sino figuras más definidas. Vi siluetas de animales deformes, como jaguares sin piel, perros con patas humanas, aves negras con cabezas de niño. Pero lo peor es que fui algo que parecía a mí mismo, parado detrás del espejo, mirándome desde ese cuarto oscuro, sonriendo con una mueca que no era mía. Me temblaban las manos, quería gritar pero mi voz no salía. El patrón se acercó al altar. No traía armas, pero daba más miedo que cualquiera con un cuerno de chivo. Traía un cuchillo largo, de hoja ancha. Lo levantó hacia la gente como si estuviera bendiciendo. En ese momento el murmullo de todo se convirtió en un canto, una especie de rezo repetitivo. Las mujeres vestidas de rojo comenzaron a golpear el piso con las palmas, marcando un compás, y los enmascarados me sujetaron de los brazos. Sentí el filo del cuchillo rozándome la piel del cuello. No me cortó, era como si solo quisiera probar qué tan rápido latía mi pulso. El viejo empezó a hablar en esa lengua rara. Cada palabra parecía vibrar en mis huesos. Y entonces, del espejo, una de esas sombras se acercó a mí. No salió del vidrio, pero pude sentir su respiración caliente en la cara. Un olor a carne podrida me invadió la nariz. No aguanté más. Cerré los ojos y traté de soltarme. O fue inútil. Solo apunté a rezar, aunque las palabras me salían torcidas, como si algo me las cambiara en la boca. Escuchaba risas, no de los hombres, sino de algo más. Cuando abrí los ojos otra vez, vi que el espejo ya no reflejaba el cuarto oscuro. Ahora mostraba escenas, personas colgadas, cuerpos desollados, hombres arrodillados pidiendo piedad. Y lo peor, que a varios de mis compañeros, los que habían venido conmigo a la fiesta, dentro del espejo, gritando y golpeando el cristal desde adentro, como si estuvieran atrapados ahí. Quise levantarme, pero los enmascarados me apretaban más fuerte. El viejo levantó el cuchillo. Yo sentí que ahí se acababa todo, pero en ese segundo algo raro pasó. Una de las velas del altar se apagó sola, y con eso el espejo tembló, como si se gritara. El viejo se detuvo,
Miró a los demás y por primera vez noté miedo en sus ojos. No hacia mí, sino hacia lo que estaba detrás del vidrio. El espejo se llenó de grietas, y de entre ellas empezó a salir un humo negro que olía a azufre. Hubo un silencio brutal, roto solo por el lamento que no era humano. Los enmascarados me soltaron de golpe y retrocedieron. Yo aproveché para arrastrarme lejos del altar, pero no podía dejar de mirar. Algo estaba saliendo del espejo. No era sombra ni humo. Era como una figura compuesta de todas las caras que había visto ahí atrapadas. Rostros pegados entre sí, deformes, gritando en coro. El viejo trató de controlar la situación, levantando el cuchillo y gritando más fuerte en esa lengua, pero la cosa lo ignoró. Avanzó hacia él y en cuanto lo tocó, el cuerpo del patrón se desmoronó como ceniza. No hubo sangre, no hubo gritos, solo polvo. El pánico estalló. Los invitados corrieron hacia las puertas, pero seguían selladas. Algunos dispararon contra el espejo, pero las balas rebotaban como si hubieran chocado con acero. Las mujeres de rojo empezaron a retorcerse en el suelo, como si algo las jalara desde adentro. Yo no supe qué hacer. Me escondí detrás de una columna, temblando, rezando. De pronto esa cosa se giró hacia mí. Entre todos esos rostros deformes, una sobresalía más clara, mío, pero no era un reflejo. Era como si yo estuviera dentro, atrapado en ese coro de condenados. Y otro yo me sonrió desde esa masa horrible, y escuché una voz dentro de mi cabeza que me decía: ya eres parte de nosotros. No sé cómo logré escapar. Hubo un estruendo, como si la tierra hubiera tronado, y parte del techo de la hacienda se vino abajo. Entre el polvo y los gritos corrí sin mirar atrás. No sé cómo, pero una de las puertas estaba abierta, o tal vez nunca estuvo cerrada para mí. Salí corriendo por el camino de antorchas, escuchando los lamentos mezclados con disparos, y detrás de todo, esa risa que no dejó de escuchar en mis sueños. Cuando me detuve, ya estaba en los cañaverales, solo, con el corazón a punto de salírseme del pecho. Nunca supe qué pasó con los demás. No hablé de esto en años, nadie me creería, y además, tengo miedo de que si lo cuento demasiado, esa gente me pueda llegar a atrapar otra vez al saber mi paradero. Obviamente escapé de la ciudad y ya no vivo en ese mismo lugar. Lo único que sé es que esa noche algo me salvó. Nunca me había atrevido a decirlo en voz alta, pero a veces sueño con su cara, tal como la vi esa noche, mojada en sudor, temblando, los ojos rojos de tanto llorar y la boca intentando decir algo que no alcanzó a salir. Cada que despierto de ese sueño, siento que todavía tengo el dedo en el gatillo. Yo tenía 17 años y él era mi mejor amigo. Crecimos juntos en un barrio donde si no eras parte de algo, eras la presa. Desde morros, aprendimos a correr cuando escuchábamos balazos, a no mirar cuando aparecía un cuerpo tirado en el canal y a callar cuando alguien preguntaba demasiado. Éramos como hermanos, jugábamos fútbol en la calle, robábamos mangos en el mismo árbol y hablábamos de largarnos del pueblo algún día. Pero el tiempo se encargó de romper todo eso. Mi familia se hundió en deudas y yo dejé la escuela para trabajar en lo que saliera, cargando bultos en el tianguis, lavando carros, vendiendo piratería. Él, en cambio, empezó a juntarse con tipos pesados. Decía que solo era halcón, que solo avisaba por radio cuando venían los federales, que no hacía nada malo. Yo lo juzgaba, pero en el fondo le tenía envidia. Siempre traía dinero, tenis nuevos, el pelo bien cortado y nunca lo veías preocupado. Hasta que un día me lo ofrecieron a mí también. Lo recuerdo perfectamente. Fue en una cancha vacía, de noche. Él me llevó sin decirme para qué. Solo dijo que me tenía una oportunidad para que dejara de vivir jodido. Ahí estaban 3 hombres que yo no conocía. No dijeron sus nombres, no daban la impresión de estar bromeando. Uno de ellos me preguntó si estaba dispuesto a hacer lo que hiciera falta. Yo asentí sin pensar mucho. Me temblaban las manos, pero más me temblaba el estómago vacío. Ahí fue cuando todo empezó a torcerse. Las semanas siguientes me usaron para mandados, llevar sobres, vigilar esquinas, pasar recados. Era aburrido, pero pagaban bien. Me decían que si hacía las cosas bien, pronto me subirían de puesto. Yo me sentía parte de algo grande, importante. Ya no era el muerto de hambre que todos ignoraban. Pero con cada paso que das en ese mundo, el suelo se vuelve más frágil. Una noche uno de los jefes me dijo que ya era hora de graduarme, y lo dijo con una sonrisa fría que usan los hombres que han matado tantas veces que ya no sienten nada. Vas a hacer tu primer trabajo, me dijo, sin quitar la mirada de su celular. Si fallas, mueres. Si dudas, mueres. Si hablas, ya sabes. Me dieron una pistola envuelta en un trapo y me dijeron que el objetivo ya estaba listo. Cuando me llevaron al lugar, en una camioneta con los vidrios polarizados, el mundo me pareció silencioso, demasiado quieto.
como si todo supiera lo que estaba a punto de pasar. El lugar era una bodega vieja en las afueras. Solo tenían un foco colgando del techo, medio parpadeando, y un olor raro, como a humedad y metal. Ahí fue cuando lo vi. Era él, mi amigo, mi mejor amigo, con las manos atadas y la cara llena de moretones. Se me fue el alma. Pensé que era una clase de prueba, una broma pesada, algo para ver si tenía sangre fría. Pero uno de los hombres me empujó por la espalda y me dijo: «Ni te sientas mal por él, se lo buscó, traicionó al grupo, ahora es tu boleto de entrada». Me miró directo a los ojos y supe que no había salida. Si me negaba, me mataban a mí. Si dudaba, me mataban a mí. Si hablaba, me mataban a mí. Mi amigo apenas levantó la cabeza. Tenía los ojos hinchados como si hubiera estado llorando por horas. Me reconoció y por un instante vi algo como un tipo de alivio en su cara, hasta que entendió. Entonces empezó a sacudir la cabeza, despacio, sin fuerzas, como pidiéndome que no lo hiciera. Yo quería gritar, correr, hacer cualquier cosa menos eso, pero no pude moverme. Solo escuchaba mi respiración, rápida, torpe, y el zumbido del foco. Uno de los hombres sacó su pistola y la colocó detrás de mi cabeza. «O lo haces o los dos se van», susurró. Y en ese momento supe que no era una broma, que no era una prueba, era una sentencia. Mi amigo intentó decir algo, solo alcanzó a pronunciar mi nombre y luego jalé el gatillo. El sonido retumbó en mis huesos, la sangre salpicó en mis manos y él cayó de lado, como si alguien le hubiera cortado los hilos. Yo no sentí nada en el momento, ni tristeza, ni miedo, solo vacío. Los hombres rieron entre ellos, me dieron palmadas en la espalda, dijeron que ahora ya era de confianza, pero no recuerdo nada más de esa noche, solo su cara, inmóvil en el suelo, y ese silencio enorme, como si el mundo hubiera dejado de girar. Intenté seguir con mi vida en ese grupo, pero todo empezó a ir mal. Primero cosas pequeñas, radios que se prendían solos, llamadas donde solo se escuchaba respiración, puertas que se cerraban sin viento. Luego cosas peores, sombras que pasaban detrás de mí aunque estuviera solo, voces que susurraban mi nombre cuando nadie más las escuchaba. Una vez estaba vigilando desde un cerro, solo, cuando escuché pasos detrás de mí. Pensé que era otro halcón, pero cuando volteé no había nadie. Solo encontré huellas frescas, marcadas en la tierra suelta, huellas descalzas. Seguí escuchando esos pasos toda la noche, rodeando el árbol donde estaba escondido. Nunca lo vi, pero sabía que era él. A partir de entonces todo se volvió una pesadilla. Mis compañeros empezaron a morir, uno tras otro. Algunos decían que era pura coincidencia, que el otro grupo los estaba cazando. Pero yo los escuchaba sus gritos desde lejos, aunque estuviera solo. Y a veces, justo antes de morir, juraban haber visto una figura flaca, sin rostro, parada en medio del monte. Yo nunca lo dije en voz alta, pero estoy seguro. Era él, mi amigo, mi mejor amigo, el primero que maté. No sé cómo seguir explicándolo sin que parezca que estoy loco, pero después de que esos tipos murieron, el grupo empezó a colapsar como fichas de dominó, uno tras otro, de formas raras, como si alguien los estuviera cazando de noche. Primero fue el que me dio la pistola aquella noche. Lo encontraron colgado de un mezquite en medio del monte, sin camisa y con los ojos abiertos, como si hubiera muerto de puro terror. Decían que se había quitado la vida, pero yo vi las fotos. Sus pies no tocaban el suelo y el nudo estaba mal hecho, flojo, como si alguien lo hubiera puesto solo para que pareciera que se colgó solo. Después, el chofer que nos llevaba a los encargos amaneció en su camioneta, con el cuello roto, las puertas cerradas por dentro, sin señales de lucha. Luego, el que me apuntó en la cabeza esa noche se lo tragó a la tierra, literalmente. Desapareció en un campamento en la sierra y solo hallaron su radio tirado, con la antena doblada y manchado de sangre seca. Yo no podía dormir, no comía, me la pasaba con el dedo en el gatillo y la nuca helada, esperando sentirlo detrás de mí, respirándome. Lo peor es que a veces lo llegué a ver. Lo veía parado entre los árboles cuando íbamos en caravana. Nadie más lo notaba, o lo veía de reojo cuando iba en la parte de atrás en la camioneta, en el reflejo de la ventana, sentado junto a mí, con la cabeza ladeada, como cuando murió. Nunca hablaba, nunca hacía nada, solo estaba ahí, recordándome. Una noche ya no pude más. Agarré el poco dinero que tenía y me largué sin decirle nada a nadie, ni siquiera a mi madre. Crucé cerros, caminé días escondiéndome, comiendo lo que encontraba, hasta que llegué a otra ciudad donde nadie me conocía. Dije que tenía otro nombre, cambié mi apariencia, todo. Pensé que había escapado, pensé que si me alejaba lo suficiente él me dejaría en paz, pero no.
las cosas solo se volvieron más raras. En donde renté cuarto, el foco del baño se apagaba solo cada noche a la misma hora, y cuando lo volví a prender, el espejo estaba empañado, como si alguien hubiera estado respirando frente a él. Una vez desperté y encontré mis zapatos llenos de tierra húmeda, como si hubieran salido a caminar dormido, o como si alguien los hubiera usado para entrar. Luego empezaron los susurros, cosas casi imperceptibles, como si alguien murmurara justo en mi oído cuando estaba a punto de dormirme. Decían mi nombre, pero no como le dicen los vivos, es como si arrastraran desde el fondo de la garganta. Entonces entendí algo que no quería aceptar. No importaba dónde corriera, él siempre iba a encontrarme. No era solo la culpa lo que me perseguía, era él. Una madrugada, después de semanas sin dormir bien, escuché golpes en la puerta, suaves, lentos, pero cada vez más fuertes. Pensé que eran los del grupo, que me habían localizado. Agarré el arma y me quedé parado ahí, quieto, apuntando a la puerta. Los golpes se detuvieron, pasaron minutos de silencio absoluto, y luego, por debajo de la puerta, vi asomarse una sombra, como si alguien estuviera parado justo ahí, sin moverse. Me quedé congelado. Entonces escuché su voz. No la voz de un muerto, ni un susurro fantasmal. Era su voz, mi amigo. Repetía una y otra vez: ¿por qué me hiciste esto? Entonces el foco que me iluminaba se fundió, dejándome a oscuras. Grité y disparé contra la puerta vacía. Los vecinos corrieron a ver qué pasaba, y yo solo me quedé ahí, tirado en el suelo, llorando como un niño. Desde entonces ya no soy el mismo. Intenté confesarle todo a un sacerdote de una iglesia, pero apenas mencioné que había matado a alguien, empezó a hacerme preguntas, a decir que debía entregarme. No entendía que no se trataba de la ley, porque él no quiere que me castigue la justicia. Él quiere tomar su propia justicia. Cada vez que trato de seguir adelante, aparece de alguna forma. Una figura flaca entre la multitud, un rostro sin ojos que se asoma en los reflejos, un escalofrío en el cuello cuando no hay viento. A veces, cuando me veo en el espejo medio dormido, siento que ya no es mi cara la que está ahí, sino la de él, mirándome, como esperando que por fin haga lo que debo de hacer. Y eso es lo peor. No estoy seguro de qué es lo que quiere. No sé si busca venganza o solo quiere que me muera también. Pero sé que no se va a ir. Nunca. Ya no duermo, ya no salgo, ya no tengo a nadie. Solo su voz en mi cabeza todo el tiempo. El primero que maté, el que no me deja vivir y el que algún día, lo sé, va a venir a buscarme y tomará venganza, cara a cara. Y ese día, tal vez por fin, podré descansar en paz. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Todavía me acuerdo del olor. Era como carne podrida, mezclado con tierra mojada y humo viejo. Ese fue el primer aviso de que algo no estaba bien. Lo olí antes de verlo. Habían pasado 2 días desde que el flaco desapareció. En ese tiempo yo todavía estaba con ellos, con el grupo. Éramos como 15, repartidos por distintos pueblos, cuidando bodegas, vigilando brechas, haciendo mandados. Y aunque todos decíamos que nadie podía huir de eso, la verdad es que el flaco lo intentó. Una madrugada se esfumó mientras estaba de guardia. Dejó tirado el radio, la chamarra con el logo del grupo y desapareció en medio del monte. Nadie supo cómo lo hizo sin que lo vieran, ni por dónde salió, como si la tierra misma se lo hubiera tragado. Cuando el jefe se enteró, se puso como loco. Dijo que si alguien se largaba sin permiso, todos quedábamos como unos pendejos, que si uno escapaba, todos iban a querer hacer lo mismo. Así que ordenó buscarlo y traerlo vivo, para dar el vivo ejemplo. Yo no quería ir, pero cuando dan una orden así, no te puedes echar para atrás. Nos dividimos en 3 camionetas, con rifles, radios, linternas. El monte estaba húmedo, como si hubiera llovido solo allí. Las hojas pegajosas, el aire pesado, ni un grillo sonaba. Íbamos callados, cada uno tragándose el miedo, fingiendo que no lo sentíamos, y lo raro empezó casi inmediato. El primer punto donde dijeron que lo habían visto era un caserío abandonado, de esos que se caen solos. Había 3 casas de adobe hundidas, techos de lámina oxidados y un corral sin animales. Cuando llegamos, el lugar estaba silencioso, pero no era un silencio normal. Era los silencios que pesan, que hace que uno hable bajito sin darse cuenta. Ahí encontramos el radio del flaco, tirado en el suelo, con la antena rota, y junto a él, huellas frescas, llenas de barro, que iban hacia el cerro. No entendía cómo carajos iba descalzo. Cuando uno huye, lo hace ligero, con botas, sin dejar rastro, pero esas huellas parecían hechas adrede, como si alguien quisiera que lo siguiéramos. Y sí, eso hicimos. Nos metimos por veredas donde el monte se cerraba tanto que había que avanzar agachados. Las ramas se nos enredaban en el cabello
Los mosquitos nos comían vivos. Cada tanto escuchábamos ramas romperse más adelante, pero cuando llegamos no había nadie, solo más huellas, frescas, como si acabara de pasar. Un compa dijo que no le gustaba eso, que era como si el flaco nos estuviera guiando. Todos nos reímos para disimular el miedo, pero yo también lo pensé, porque no tenía sentido. Llevaba 2 días desaparecido y no podía estar caminando así, sin dormir ni comer, y encima ir delante de nosotros como si nada. Cuando cayó la noche, armamos un pequeño campamento junto a un arroyo. El jefe dijo que nos turnáramos para vigilar. Me tocó a mí el segundo turno, entre las 2 y las 4 de la mañana, y fue entonces cuando lo vi. Estaba parado del otro lado del arroyo, entre los árboles, quieto, sin moverse. Su silueta apenas se distinguía en la oscuridad, pero de inmediato supe que era él. Quise gritar, pero no pude, solo me quedé viendo. Tenía la cabeza un poco ladeada, como si estuviera escuchando algo con atención. No traía zapatos, ni mochila, nada. Parpadeé por un instante y ya no estaba. Corrí a despertar a los otros, pero nadie me creyó. Dijeron que ya estaba cansado, que seguro era un animal. Pero yo sé lo que vi. Al amanecer seguimos subiendo por el cerro. El terreno se volvió más rocoso y seco, y las huellas seguían ahí, siempre frescas, como si fueran nuevas. No sé, eso nos empezó a inquietar. Luego encontramos el primer animal muerto, un venado, tirado entre las piedras. El cuerpo estaba entero, sin heridas, pero seco, como si estuviera momificado. Los ojos estaban hundidos, la lengua negra. Nadie quiso tocarlo. Seguimos avanzando en silencio, cada vez más tensos, y de pronto todo cambió. Cerca del mediodía llegamos a un claro. El sol pegaba fuerte, y en medio del claro había un árbol enorme, seco, con ramas como garras. Allí estaba el flaco, colgado. Su cuerpo pendía de una rama gruesa, como un saco de huesos, y los pies apenas tocaban el tronco. La piel estaba ceniza, los labios partidos y los ojos abiertos, pero no parecía estar mirando nada. Nos quedamos congelados, nadie se movía. Uno de los muchachos gritó que era imposible, que no podía estar muerto porque varios lo habíamos visto moverse en el monte. Yo no dije nada, pero por dentro me estaba rompiendo, porque sí, yo lo había visto horas antes y estaba vivo. Uno de nosotros se acercó para bajarlo, pero cuando lo tocó, el cuerpo se hizo polvo. Así, literalmente, polvo, como ceniza vieja. El viento lo deshizo frente a nosotros y se lo llevó en segundos, dejando solo la cuerda colgada, vacía. Nadie dijo ni una sola palabra. Regresamos al campamento sin hablar, sin siquiera vernos a los ojos. Esa noche nadie durmió. Todos nos quedamos despiertos, con los rifles sobre las piernas, esperando a que algo sucediera. Yo escuchaba pasos alrededor del campamento, suaves, lentos, pero cuando alumbraba con la linterna no había nada, solo el monte callado y las brasas casi apagadas. Al amanecer uno de nosotros ya no estaba. Su rifle estaba en el suelo, pero él no. Ni huellas, ni señales de pelea, nada. Simplemente se había ido, como el flaco. En el lugar donde había estado durmiendo, había huellas descalzas, húmedas, que se alejaban hacia el cerro. Lo primero que pensé fue que se lo habían llevado, pero no tenía sentido. Nadie se puede meter a un campamento nuestro sin que alguien lo vea o sin dejar rastro, y menos sin que se escuche nada. El silencio era lo que más me estaba jodiendo la cabeza. El que estaba a cargo despertó a todos gritando, pateándonos. Nos hizo formar, contarnos, revisar que no faltara nada. Solo faltaba él. En su lugar estaban esas huellas, húmedas, bien marcadas, como si las acabaran de dejar segundos antes, descalzas, como las del flaco. El jefe dijo que no íbamos a regresar sin él, que quien se rajara lo mataba ahí mismo. Así que recogimos las cosas y seguimos el rastro de esas huellas, que parecían esperarnos, como si supieran exactamente el ritmo que llevábamos. El monte se volvió más feo conforme subíamos. Los árboles eran negros, secos, y el suelo estaba cuarteado, sin nada de pasto, como si algo lo hubiera quemado todo, mucho tiempo atrás. Ni pájaros, ni insectos, nada. Solo nosotros y ese maldito silencio que parecía tragárselo todo. Y de pronto vimos humo, una columna delgada, saliendo detrás de unas piedras grandes. Corrimos pensando que podría ser él haciendo una fogata para que lo encontráramos, pero cuando llegamos no había fuego, ni cenizas, solo el humo saliendo de la tierra misma, como si hirviera desde abajo. Y allí, justo encima de esas rocas calientes, estaba el rifle del que había desaparecido, recargado como si alguien lo hubiera dejado con calma. El jefe se agachó a tocarlo y dijo que aún estaba tibio, pero nadie dijo nada más. Nadie preguntó dónde estaba su dueño. Era como si todos entendiéramos que ya no iba a volver. Seguimos caminando, cada vez más rotos por dentro, sin hablar entre nosotros. El miedo ya no era algo que se sintiera en el estómago, era como si se nos hubiera pegado a la piel.
Y entonces el mundo se volvió completamente ajeno. El cielo se nubló de golpe, como si alguien hubiera apagado el sol. Una neblina espesa se coló entre los árboles y el aire se volvió helado. Empezamos a escuchar pasos otra vez a nuestro alrededor, a distintos lados, siempre suaves, siempre lentos, siempre descalzos. Nos detuvimos en seco. Las huellas ya no iban hacia adelante, ahora estaban por todos lados, alrededor nuestro, como si estuviéramos rodeados. Fue ahí cuando el jefe por fin perdió los estribos y gritó que disparáramos, que hiciéramos ruido, que espantáramos lo que fuera eso. Así que seguimos sus órdenes. Ráfagas que retumbaban en el cerro, entre el humo y la neblina, pero no le pegábamos a nada. Ni una chispa, ni una astilla, ni un grito. Solo el eco de nuestros tiros rebotando entre las rocas. Y después, otra vez el silencio, más espeso que antes, más muerto. Uno de los compañeros se hincó y empezó a rezar bajito. El jefe lo cacheteó para que se callara, y justo cuando se levantó, lo vimos. Era el flaco, a unos metros frente a nosotros, de pie, inmóvil, con los brazos colgando, la cabeza ladeada como la primera vez, pero esta vez no tenía ojos, solo cuencas negras, vacías, que goteaban un líquido oscuro. No respiraba, no parpadeaba, pero todos lo vimos moverse. Un movimiento lento, imposible, como si se deslizara sin caminar, como flotando entre el humo. Se nos vino encima. No recuerdo quién disparó primero ni cuántos tiros fueron. Solo vi chispas, el humo sacudido por las balas y el flaco avanzando como si nada le hiciera daño. Pasó entre nosotros, atravesándonos con esa mirada hueca, y entonces todas las luces de las linternas se apagaron al mismo tiempo. Nos quedamos en oscuridad completa, y en medio de esa oscuridad empecé a escuchar susurros, desgarrados, como si vinieran desde dentro de mi cabeza. Sentí algo helado pasándome la mano por el cuello, y cuando encendí la linterna, ya no estaba. Ni él, ni nadie, ni mis compañeros. Estaba solo. No sé cuánto tiempo caminé. Solo sé que iba bajando, tropezando con piedras, con raíces, corriendo cuando escuchaba pasos detrás de mí, gritando nombres, sin que nadie me respondiera. Cuando por fin salí del monte, ya era de día, y estaba en un camino de terracería que no reconocí. Unos jornaleros me encontraron tirado, sin botas, sin mi rifle, sin radio, solo con el uniforme todo desgarrado y lleno de barro seco. Dijeron que no había nadie más conmigo. Nunca encontraron a los demás, ni a nuestro jefe, ni a los que iban conmigo. Ninguno volvió, solo yo. Ya no quise regresar ni siquiera al pueblo. ¿Cómo le iba a decir a mi jefe que todo mi equipo había desaparecido? Simplemente era algo inexplicable. Lo más probable es que fuera a acabar con mi vida también, por no contarle la verdad, aunque eso hubiera sido la verdad. Hoy en día ya vivo en otro lado, en otro pueblo. Ya nadie me reconoce, o al menos eso espero. Lo único que estoy seguro es que esas desapariciones no son para nada normal. Todavía puedo escuchar los gritos en medio de los árboles. A veces me despierto empapado en sudor, con el eco de esas voces retumbando en mi cabeza, como si alguien allá afuera estuviera buscándonos. Todo empezó cuando nos mandaron a limpiar la plaza. Así le decían cuando tocaba entrar a la sierra y sacar a cualquier grupo que estuviera invadiendo el territorio. Ya habíamos hecho trabajos parecidos antes, pero esta vez era diferente. Desde que dieron la orden, algo se sentía raro. Nos citaron en un rancho medio abandonado, cerca de una brecha sin nombre. Éramos como 20 repartidos en varias camionetas, cada quien con su fusca, chaleco, radios, todo el equipo. Pero a pesar de ir armados hasta los dientes, nadie hablaba mucho. El aire estaba espeso, seco, y olía a tierra caliente, como antes de una tormenta. El jefe dijo que el objetivo era meternos hasta el corazón de la sierra, hasta una zona donde supuestamente se estaban escondiendo unos rivales. Nos advirtió que allá arriba no había señal, ni caminos, ni pueblos, que estaríamos incomunicados por días, y que si algo pasaba, nadie iba a ir por nosotros. Yo traté de hacerme el fuerte, pero tenía ese presentimiento horrible en el estómago, como si fuéramos directo a algo que no entendíamos. El camino era puro monte cerrado. Las camionetas avanzaban lento, saltando entre piedras, mientras las ramas raspaban las puertas como uñas largas. Pasamos horas así, tragando polvo, hasta que el sol empezó a caer y el cielo se volvió gris. Fue cuando notamos lo primero extraño. En medio de la nada, encontramos un camino viejo marcado con piedras, como un camino hecho a mano. Parecía antiguo y lo más raro, no había huellas recientes de llantas ni pisadas, pero sí restos de velas derretidas en las orillas, velas negras, chiquitas, gastadas hasta el suelo. Nadie dijo nada, pero todos las vimos. Las luces se reflejaban en los ojos del monte, como si algo nos estuviera espiando desde adentro. Seguimos avanzando hasta que se hizo de noche. Nos detuvimos en un claro junto a un arroyo seco para levantar el campamento. Encendimos una pequeña fogata
solo para calentar los enlatados. El silencio era tan grueso que se podía sentir en los oídos. Ni grillos, ni sapos, ni aves, nada, solo ese silencio muerto. Uno de los muchachos dijo que le daba mala espina ese lugar. Otro le respondió que dejara de ser tan miedoso. Yo no dije nada, pero sí, yo también sentí algo raro, como si el bosque entero estuviera conteniendo el aliento, esperando a que nos durmiéramos. Esa noche nadie durmió bien, cada quien se turnaba para vigilar, pero aún así, todos despertábamos sobresaltados por el más mínimo ruido. A eso de las 3 de la mañana escuché pasos cerca de las camionetas. Me levanté, apunté con la linterna, pero no había nada, solo tierra suelta y ramas moviéndose, pero lo más raro es que no había viento. A la mañana siguiente uno de nosotros había desaparecido. Su mochila seguía ahí, su fusca también, pero él no. Ni un ruido, ni un grito, desapareció en silencio. El que estaba haciendo guardia dijo que ni siquiera se dio cuenta cuando se fue. El jefe dijo que seguramente se había ido solo, que no era la primera vez que alguien desertaba en medio de un operativo, pero nadie le creyó, porque sus botas seguían ahí y nadie cruza ese monte descalzo. Aún así, seguimos avanzando. Cuanto más nos adentrábamos, más raro se volvía todo. Los árboles eran más grandes, retorcidos, como si estuvieran podridos pero vivos al mismo tiempo. Las piedras parecían acomodadas a propósito en figuras que no tenían sentido. Y encontramos más velas, siempre negras, algunas todavía tibias, como si las hubieran apagado poco antes de que llegáramos. El segundo día vimos humo en la distancia. Pensamos que eran los rivales. Nos acercamos en silencio con las armas listas, arrastrándonos entre los arbustos, pero cuando llegamos no había nadie. Solo un círculo perfecto de ceniza en el suelo, y en medio, huesos pequeños. Parecían de animales, pero no estábamos seguros. Tenían marcas, como si los hubieran tallado. Uno de los compas empezó a decir que eso no era normal, que hacían brujería. El jefe lo cayó de un grito, pero yo vi su cara, y estaba tan pálido como todos. Dormimos otra noche allí, más adentro del monte, o al menos lo intentamos. A media madrugada, todos despertamos con un ruido horrible, como llantos. Venían de todos lados, lejanos pero claros, como si hubiera mujeres gritando entre los árboles. Encendimos las linternas, apuntamos a todos lados y no vimos a nadie, pero los gritos seguían, entrecortados, chillones, como si alguien estuviera siendo desollado vivo allá adentro. Se cayeron de golpe y de pronto todo volvió a estar en silencio, ese silencio pesado. Al amanecer, otros dos habían desaparecido, mismas señales, sus cosas seguían ahí, pero ellos no. Y esta vez había huellas alrededor del campamento, pero no eran humanas, eran como pisadas alargadas, huesudas, con dedos fumados dejando todo en su lugar. En el suelo había marcas raras, círculos con símbolos hechos con ceniza y tierra. El jefe quiso quemarlo todo, pero la madera no prendía. Nos quedamos ahí esa noche porque ya no podíamos avanzar. Estábamos agotados, hambrientos, con los nervios destrozados. Algunos empezaron a decir que ya debíamos de regresar, pero el jefe se negó. Dijo que si volvíamos sin terminar el trabajo, nos mataba a todos. Esa noche fue la peor hasta entonces. Yo estaba recargado contra un muro medio caído, con el rifle entre las piernas, cuando escuché que alguien murmuraba mi nombre, suave, apenas un susurro, desde la oscuridad de afuera del rancho. Me paré de golpe y alumbré con la linterna y ahora sí lo vi. Uno de los que habían desaparecido, el primero de hecho, estaba parado entre los árboles, mirándome, pero no se movía normal. Su cuerpo temblaba, como si cada hueso estuviera suelto y mal colocado. Su cabeza se inclinaba hacia un lado, demasiado, como si el cuello estuviera roto. Le grité. Los demás despertaron, salieron apuntando sus armas, y en un parpadeo ya no estaba. Solo quedaron las huellas, las mismas huellas delgadas y huesudas que se alejaban hacia el bosque. Esa fue la última noche en que alguien pudo dormir. Al amanecer, otros 3 desaparecieron de la nada. Cada vez éramos menos, 10 hombres armados hasta los dientes, muertos de miedo, caminando en silencio, como fantasmas por un monte que parecía tragarse a cualquiera que pisara el suelo. Y entonces llegamos al corazón de la sierra, una cañada profunda, rodeada de cerros altísimos, donde el sol casi no entraba. Ahí estaba el campamento enemigo, o eso creíamos. Había tiendas destrozadas, fogatas apagadas, armas tiradas, pero ni un solo cuerpo, ni un ruido, solo ese silencio espeso que parecía comernos vivos. En medio del campamento encontramos algo que nos heló la sangre, una montaña de botas, 50, quizás más, viejas, nuevas, desgastadas, rotas, pero todas vacías y perfectamente acomodadas en forma de espiral, como si fuera una ofrenda. Ahí fue cuando varios empezaron a llorar sin control, otros querían correr. El jefe estaba pálido, temblando, y en ese momento escuchamos los pasos,
muchos alrededor, lentos, cada vez más cerca. El monte entero crujía, como si algo grande nos estuviera rodeando. Nadie se movía, solo nos mirábamos con los ojos bien abiertos, apretando las armas tan fuerte que los nudillos se nos pusieron blancos. Los pasos rodeaban el campamento enemigo, más cerca, más pesados, como si hubiera varios caminando en el círculo, pero no podíamos ver nada. El jefe hizo una seña para formar un perímetro. Nos abrimos en media luna, apuntando a la oscuridad que se espesaba entre los árboles. Yo no podía dejar de temblar y pensar en todos los que habían desaparecido. Estaban ahora entre ese ruido. Entonces algo cruzó entre los árboles, muy rápido, demasiado. Fue apenas una sombra, pero era alta, más de 2 metros, y se movía raro como encorvada, pero sin tocar el suelo del todo. Uno disparó y los demás lo siguieron. El bosque estalló con ráfagas, destellos y gritos. El eco rebotó entre las cañadas, pero no se escuchó ningún pacto, y los pasos siguieron, más cerca. Las luces de nuestras linternas parecían apagarse solas, como si el aire las aplastara. El silencio entre disparos era peor que los mismos balazos, como si el monte absorbiera el sonido. De pronto alguien gritó y se lo llevó algo. Lo jalaron hacia arriba. Ahí fue que lo vi. Una mano delgada, huesuda, salió desde la copa de un árbol y lo arrebató en seco, sin que pudiera ni gritar completo. Se escuchó cómo se rompían sus huesos mientras lo arrastraba hacia la oscuridad del follaje. Cayó su fusca, pero no él. Y entonces todo se volvió caos. Alguien gritó que corriéramos y lo hicimos. Nos partimos en diferentes direcciones, entre ramas, piedras y raíces. Las cosas esas nos seguían. Se movían rápido sin hacer ruido. Solo aparecían y desaparecían entre los árboles. Yo sentía que cada paso podía ser el último. En cualquier momento me iba a jalar una de esas manos desde arriba. Corrimos hasta que se nos acabaron las fuerzas. Cuando por fin me detuve, solo estábamos 4 de 20, sin saber a dónde ir, sin saber si quedaba salida. Nos metimos en una especie de cueva estrecha entre las piedras, solo para escondernos y recuperar el aliento. Allá adentro olía a humedad y a tierra podrida, pero era el único lugar donde nos escuchaban los pasos. Estábamos tan cansados que uno se quedó dormido sentado, con el rifle entre las piernas. Cuando despertamos ya no estaba, ni su fusca ni su mochila, nada, solo su chaleco colgado, como si lo hubieran dejado ahí para que lo encontráramos. Decidimos intentar volver por donde vinimos, aunque no sabíamos bien el camino. Las brújulas no servían, giraban solas, y el cielo estaba raro, como si no cambiara. La luz no se movía, era siempre un gris apagado, sin sol y sin sombra. Avanzamos sin hablar, con los ojos en todas direcciones. El monte ya no parecía el mismo, era como si nos estuviera cerrando el paso, creciendo más denso a cada metro. Las ramas se enredaban entre nuestras piernas. Los troncos parecían moverse apenas los dejabas de mirar. Y entonces vino lo peor. Empezamos a escuchar otra vez voces. Esta vez parecían las de nuestros compañeros, como si estuvieran gritando por ayuda, como si quisieran que los encontráramos. Y sí, los encontramos a todos, en un claro, todos apilados en una fogata inmensa donde se estaban quemando. No supimos qué hacer, simplemente seguimos caminando, choqueados, sin saber qué hacer. No sé cuánto tiempo estuvimos caminando, pero por fin llegamos a una carretera. Ahí nos recogió una persona que nos dio raite amablemente. Llegamos al pueblo más cercano. Nuestro jefe ya estaba muerto. Solo quedábamos 2. Entre él y yo hablando, decidimos que lo mejor era pelarnos cada quien por nuestro lado y jamás volver a hablar de lo que vimos. Ya no estoy otra vez en ese negocio, y ahora estoy en otro pueblo, con otro nombre, y ya no me dedico a lo mismo, porque yo no sé si esa sierra estaba protegiendo algo, o si fueron los mismos sicarios los que invocaron. Lo único que estoy seguro es que jamás me vuelvo a meter en una montaña. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra traidor para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.